1, 2, 3. Buenos días, bienvenidos a todos a este primer torneo provincial virtual de debate escolar. Y bueno, me alegro mucho una vez más de ver a caras conocidas, tanto jueces como centros, como exalumnos. Y lo principal de este torneo es que es una labor de conjunto. Aquí todos colaboramos, todos empujamos. Y bueno, pues con las peculiaridades que nos impone pues la situación sanitaria actual, pues saldrá adelante, ¿eh? Siempre he mantenido que lo que tenemos que intentar es mantener la llama de esta razón, de este debate encendida y esperar un poco momentos mejores. Desde luego lo que tengo que agradecer ahora mismo es pues la participación de los centros, en primer lugar, porque a fin de cuentas son los protagonistas, los centros educativos y los docentes que empujan y ayudan a esos alumnos. Me refiero a los 4 centros, al Domingo Miral de Jaca, al Martínez Vargas de Barbastro, al IES Pirámides de Huesca, por supuesto al Lucas Mayada. También tengo que agradecer el apoyo de distintas instituciones, pues como pues el Ayuntamiento de Huesca, la Asociación de Comerciantes de Huesca, el Aula de Debate de la Universidad de Córdoba y el Gobierno de Aragón, desde luego, desde su Dirección General de Innovación y también, por supuesto, el Centro de Profesores de Huesca. También contamos con el apoyo de nuestro inspector de referencia, que ha estado un poquito al inicio de esta actividad. Y yo creo que es importante esta actividad porque, como hablábamos antes, la palabra tiene que ser el eje del espíritu crítico. Debemos ser ciudadanos de pleno derecho, debemos ser ciudadanos libres y estoy en condiciones de afirmar que nada nos va a hacer tan libres como es la razón y, por lo tanto, el uso de la palabra. Hace unos días, llevo unos días viendo pues un canal de YouTube, ¿verdad?, de un filósofo de la Universidad Complutense, de Carlos Fernández Liria, La filosofía en canal, y ahí hay una descripción bastante interesante del derecho y del papel de los filósofos en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que siempre tiene que primar por encima de la palabra escrita y por encima de lo que Platón llama los poetas, tiene que ser la razón. Yo creo que aquí en el Lucas Mayada lo que estamos haciendo es promover, con el resto de centros educativos, por supuesto, el uso de la razón. La razón tiene que estar por encima de todo lo que nos venga impuesto, incluso las leyes, ¿vale? Porque tenemos que ser el pueblo, la democracia, los que hagamos uso de la razón para plasmar por escrito las leyes que sean convenientes a nuestra situación. Y poco más que decir. Ya lo dije el año pasado, el logos, la razón, el pensamiento es lo que hoy estamos aquí promoviendo y además con un tema muy de actualidad relacionado con el consumo, relacionado con una situación que se ha potenciado en esta situación de pandemia, ¿no? El consumo responsable, las plataformas de comercio electrónico, pues poco más que decir, con los convenientes que pueda haber en esta situación tecnológica y con esa falta de cercanía. Yo creo que va a ir todo muy bien y agradezco a todo el mundo pues su participación y bueno, que gane la razón. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Si os parece, procedemos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sacaremos una papeleta de instituto y sortearemos la semifinal 1, a favor o en contra. Y luego haremos la semifinal 2 y ya está. ¿Y es pirámide? Contra. Otro papelito ahí. Y es Martínez Vargas. Vale. Semifinal 1 serán estos. Ahora sorteamos la posición. Sorteamos para el pirámide. Semifinal 1 a favor y es pirámide. Y ahora semifinal 1 en contra y es Martínez Vargas. Vale. Vamos con eso. ¿De acuerdo?
IES Domingo Miral. Contra el IES Lucas Mayada. Y ahora, en contra, el IES Domingo Miral. Y a favor, el Lucas Mayada. Pues en la semifinal 1 se van a enfrentar el Pirámide a favor contra el equipo del Martínez Vargas en contra. A la pregunta de ¿son las grandes plataformas de comercio electrónico una forma de consumo responsable? Compras online ha sido uno de los grandes avances de los últimos años. Una vez, unos amigos míos que vivían lejos de mi ciudad me regalaron una tarjeta para una tienda, pero ellos no tuvieron en cuenta que esa tienda pues no se encontraba en mi ciudad. Así que yo me puse a buscar en internet cuál era la tienda que estaba más cerca mío. En vez de eso, encontré la página web de la tienda y pude canjear perfectamente la tarjeta regalo. Las cosas me llegaron a casa sin problemas y menos mal, porque si no probablemente esa tarjeta se hubiera desperdiciado. ¿Qué sería de nosotros sin las grandes plataformas de comercio electrónico? Buenos días, estimado jurado, compañeros del otro equipo, público asistente. Mi nombre es Cristina Ramírez y soy la introductora. A mi lado están Sara y Claudia como refutadoras, Carlota como conclusora y Alba Ramírez como capitana. Somos del Instituto IES Pirámide y formamos el equipo Piramidón. Nosotros consideramos que las grandes plataformas de comercio electrónico son una gran oportunidad y ventaja para la mayoría de las personas. Pero, antes de empezar, vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Qué son las grandes plataformas de comercio electrónico? Según la página e-commerce platform, son, con pocas palabras, las plataformas del comercio electrónico es solo la compra y venta de productos a través de medios electrónicos, como pueden ser internet, páginas web, etc. Se refiere tanto al comercio de tiendas en línea como a transacciones electrónicas en general. El comercio electrónico ha aumentado enormemente su popularidad en los últimos años. Nuestro equipo está totalmente a favor del enunciado del debate del día de hoy. Consideramos que las grandes plataformas tienen muchas cosas buenas, entre ellas vamos a nombrar las siguientes. Las plataformas de comercio online aumentan nuestra comodidad en nuestro día a día, incrementan el trabajo en el sector logístico, también proporcionan una información más precisa y útil del mercado, abaratan los costes y facilitan las compras a personas que tienen dificultades y reduce el impacto ambiental, esto entre otras cosas. Esta es la postura que vamos a defender y a explicar hoy. Diremos que gracias a las plataformas de comercio electrónico se produce más empleo. También nombraremos que se produce menos contaminación y nombraremos que este tipo de comercio puede favorecer el sostenimiento de la vida rural. Por último, Carlota hará una conclusión. También nombraremos las ventajas que tienen estas plataformas en la situación actual de pandemia. Definitivamente, nosotros creemos que estas plataformas son muy necesarias y muy útiles. ¿Y vosotros qué haríais si no existieran estas plataformas? Probablemente las marcas que ignoren las grandes plataformas morirán. Muchas gracias. No se oye. Se oye un pitido, ¿no? Se oye un pitido, se escucha bastante mal. Lo más un segundo a tocar alguna cosilla por ahí, ¿sabes? Si podéis conectar y desconectar el micro. De ser externo, vaya. Vale, ya. Perfecto, ya está. Ahora se han muteado. O sea, ha dejado de escucharse el micro y de repente se han muteado. Ahora abrid el micro, que lo tenéis apagado. ¿Se escucha ahora?
Perfecto, adelante, cuando quieras. Respira. Cuidado, que no se engañen como me lo hicieron a mí. Entré en Amazon con la esperanza de poder ganarme un salario para alimentar a mis 2 hijas y mantener mi casa. Pero no imaginaba lo que esto iba a suponer. Tenía 0 descansos y no podía hablar con mis compañeros de trabajo. No estaba permitido hablar con nadie. Si te pillaban haciendo eso, tenías que escuchar un monólogo sobre lo importante que era hacer tu trabajo. Si te pillaban muchas veces hablando, podías perder un punto en un carnet. Tras 5 puntos, tenías que hablar con tu supervisor acerca de tu pobre rendimiento. 3 de estas charlas significaban un expediente. 3 expedientes y estabas despedido. Como mucho podías descansar a la hora de comer, pero entre la espera en la cola y pasar por el detector de metales, tu descanso ya se había acabado. Este es el caso de Ana González, una de las cientos de testimonios de las experiencias laborales de extrabajadores de Amazon que recoge la investigación del Business Insider. Muy buenos días, estimado jurado, compañeros del equipo contrario y público asistente. Me llamo Sael Javier y junto a mis compañeros del Instituto Martínez Vargas, Hugo Abadías como primer refutador, Daniel Sánchez como segundo refutador, Carrodilla Cabestre como la encargada de la conclusión y Valentina de Antonio como la miembro del equipo que no tiene voz pero que participa activamente, ante la pregunta que hoy se nos plantea de si son las plataformas de comercio electrónico una forma de consumo responsable, les vamos a demostrar que no, que por supuesto que no son una forma de consumo responsable. Pero antes de darles los argumentos que evidenciarán nuestra postura, me gustaría contextualizar esta pregunta de este debate, aclarando algunos conceptos que son de gran importancia para poder entender nuestra línea argumental. Hemos de saber en qué consiste el consumo responsable. El consumo responsable defiende que los seres humanos deben de cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan tanto al medio ambiente como a la igualdad social. Pero esta definición no la respetan las grandes plataformas de comercio electrónico. Y esto lo vamos a demostrar mediante 3 argumentos. En primer lugar, las grandes plataformas de comercio electrónico destruyen el pequeño comercio y la actividad económica de los núcleos urbanos. Tributan mayoritariamente fuera de España y están creando monopolios y oligopolios. En segundo lugar, me remito a la introducción de la que he partido, y es que la gente que trabaja en estas grandes plataformas tiene unas pésimas condiciones laborales. Y por último, fomentan el consumismo y producen una enorme contaminación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sara y soy la primera refutadora del Grupo Piramidón y os voy a expresar por qué tanto mi equipo como yo nos posicionamos totalmente a favor de estas plataformas electrónicas. En primer lugar, quiero tratar un tema muy actual, que es el de la pandemia, y debido al miedo al contagio, este tipo de comercio online se ha aumentado. Este reduce los numerosos peligros que tiene el desplazamiento a las tiendas físicas, convirtiéndolos en prácticamente nulos, ya que el único riesgo que puede existir es en el momento a la hora de la entrega del paquete. Y si se toman todas las medidas necesarias, no tiene por qué haber ningún problema. El riesgo al que nos exponemos a través de esta nueva forma de compra, como ya he dicho, es nulo y por ello es un punto muy importante en el que reflexionar y tratar. Para mí y para mi equipo, la compra online es irremediablemente el futuro y una buena forma de no exponernos ante un peligro sin reducir nuestras actividades de consumo. También quiero tratar un tema muy relevante, que es la facilidad de la compra en este tipo de comercio online, ya que en ocasiones las tiendas físicas pueden resultar abrumadoras, ya que hay gran cantidad de productos y te hace comprar más de una forma compulsiva debido a que no sabes muy bien lo que tienes. Por el contrario, en las páginas web se encuentran todos los productos divididos por secciones y tan solo vas a los productos que deseas. De hecho,
hay páginas que se orientan únicamente a este cometido, al de comparar productos para conseguir el que más se adecue a tus necesidades. Es el caso de Idealo, que se enfoca más a la industria de la moda, y de Trivago, que se especializa más en el ámbito de la hostelería, en relación a los hoteles, restaurantes, etcétera. Seguramente todos habréis escuchado hablar de ellos, ya que tiene un papel muy relevante en nuestra sociedad actualmente. También quiero tratar el tema de la competencia, y es que gracias a la publicidad a través de Internet, esta competencia ha aumentado siempre en beneficio del consumidor, ya que hace que se abaraten los precios y nos ofrecen mayor cantidad de posibilidades. Por lo que nosotros pensamos que es una buena forma de reducir nuestros gastos sin tener que desplazarnos a la tienda física. También quiero tratar un tema muy importante actualmente, que es el del ahorro del tiempo, ya que esta situación de pandemia nos ha demostrado que el tiempo es algo muy importante y que no siempre vamos a disponer de él. Gracias al comercio online reducimos o eliminamos pasos tan innecesarios como es el desplazamiento en el caso de personas que viven en pueblos rurales y no tienen tiendas donde comprar. Y también eliminamos ese tiempo de búsqueda de la tienda óptima, que muchas veces ni siquiera conseguimos encontrarla, ya que no se adecuan a lo que estamos buscando. Por lo que en el comercio online podemos conseguir de una forma rápida y sencilla, a tan solo un clic, todo lo que deseamos. Y esto es un punto muy a tener en cuenta. También es fundamental que en la situación actual, si era sostenible anteriormente el tiempo de espera en las tiendas, ahora se ha agravado, ya que tenemos que esperar en la hora de probarse la ropa, a la hora de pagarla y en muchas ocasiones también en la entrada de la tienda, ya que por el reducimiento de aforos no se puede entrar tanta gente como nos gustaría. Por ello, quiero hablar de esto y decir que el comercio online es la solución. Si nos negamos a él, estaríamos negando un cambio, estaríamos negando el futuro, por lo que sería inútil pensar que muchas empresas lograrían sobrevivir sin esta publicidad y sin estos recursos. Por todo ello, pensamos que es el futuro y que debemos respetarlo y no negarnos al cambio. Muchas gracias y... Buenos días, yo me llamo Hugo Badías y para empezar voy a hacer un comentario sobre los argumentos que ha dado el equipo rival. Me gustaría hacer un pequeño inciso en algo que ha salido en la introducción y que luego ha sido también mencionado por el primer rebatidor. Y esto es que las marcas que ignoren estas plataformas o que no quieran, como en palabras textuales, adaptarse al cambio, desaparecerán, morirán. Lo han usado el equipo rival como algo beneficioso, pero sin embargo yo no comparto esa opinión. Realmente dar todo el poder a un grupo de plataformas, a un grupo de empresas, para decidir quién es capaz de vender, quién es capaz de prestar servicios, ¿es algo responsable? ¿Realmente confiar en Amazon o AliExpress para mantener el comercio y esperar que todo el mundo se vaya con ellos es algo responsable? No sería el primer incidente de empresas que quiebran debido a una asociación con Amazon que no les beneficia para nada en los precios. Además, también me gustaría comentar un poco sobre el sector logístico que han hablado, sobre la creación de puestos de trabajo. Es un dato que estas plataformas sí que crean un montón de puestos de trabajo, una gran cantidad, en varios miles al año. Pero, sin embargo, también hemos hablado al principio de que la calidad de estos puestos es bastante peor a la que ofrecen unas empresas locales. Estos dos argumentos que acabo de rebatir están estrechamente relacionados con los dos que voy a presentar yo. El primero de ellos es el monopolio. Las empresas, las grandes plataformas de comercio digital... Bueno, un momento, aquí veo que hay una pregunta. No sé si estaba antes. Lo siento. Que
Dices que se han cerrado muchos comercios, pero sin las plataformas online durante la pandemia, muchos comercios no habrían podido seguir adelante, ya que se han digitalizado y si no se hubieran digitalizado no podrían haber seguido adelante. Tienen toda la razón. Sin embargo, ¿son estas plataformas el único modo de digitalizarse? Hay muchas otras que tienen su propia tienda online, que tienen su sistema de ventas. No tienen que asociarse con estas plataformas, con estas grandes macrocompañías para ofrecer estos mismos servicios. Pudieron sobrevivir digitalizándose y la digitalización es una parte del avance. Sin embargo, no es necesariamente responsable, no es necesariamente obligatorio ir con estas plataformas. Lo que decía, como iba diciendo, estas compañías van al monopolio. El Congreso de los Estados Unidos les ha declarado monopolio, tanto a Amazon como a otras plataformas digitales. No siempre de compra, pero del mismo tipo. Y según una ley española, el artículo 17 de la Ley Orgánica 03/1991 sobre competencia desleal, estas empresas están abusando del dumping de precios. Esto significa bajar los precios por debajo del de mercado, para que otras personas vayan a comprar en ellos en lugar de nuestra alternativa de comercio. Los puestos de trabajo igual no se han juzgado mucho y los juicios han acabado con una compensación económica, pero la cantidad de denuncias y de testimonios en contra de Amazon, concretamente, y en general de todas las plataformas, es abrumadora. Y es innegable que, aunque no sea ilegal, no creo que se pueda considerar moral tener a este grupo de personas en semejantes condiciones, tanto de control como de rozando la explotación. Muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia La Cruz y en la línea argumental de mi compañera Sara, que me ha precedido antes, ante la pregunta de si son las grandes plataformas de consumo electrónico una forma de consumo responsable, estoy totalmente a favor, por supuesto. Y remarcando lo que ha dicho el compañero del otro instituto, yo pienso que hay un claro y evidente incremento en el sector logístico. Es algo que no se puede negar y es más, no es una pérdida de trabajo, es una reconversión. La oferta y la demanda de hoy en día no son la oferta y la demanda de hace 30 años. No podemos pretender que lo sea, ni mucho menos. Oferta y demanda de trabajo han de acompasarse. Una cajera atendiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Puede atender a X número de personas, pero nunca va a ser tal como puede hacer, por ejemplo, un repartidor yendo de casa en casa, de pueblo en pueblo, de municipio en municipio. En consecuencia, se crea empleo. Es una creación de empleo. Vamos a dejar de quejarnos y de decir que son oligopolios, monopolios, y vamos a apoyar el comercio electrónico para que de esta manera todos los comercios, en vez de hundirse, puedan crecer y puedan adaptarse y tener así una plataforma por donde comerciar. De apoyar el comercio electrónico y modernizar todo, podemos hacer que el pequeño comercio se readapte y sobreviva. No es su muerte, vamos a dejar de quejarnos de eso. Además, el comercio electrónico cuenta con la gran ventaja de la superación de los límites geográficos, es decir, personas con dificultades de movilidad, con aislamiento, tienen ahora igualdad de posibilidades a la hora de comerciar. Es algo que no se está teniendo en cuenta y que es muy fuerte. Al hilo de esto también, la vida rural. Nos quejamos de la despoblación brutal en España. Es más, 3 de cada 4 municipios pierden población en la última década. Pueblos desaparecidos, municipios sin nadie viviendo ahí. Es una lástima. Y el comercio electrónico puede remediar esto. ¿Qué hay más responsable que tratar de poner remedio a estos problemas que tenemos? Problemas de actualidad, problemas con solución, aunque no lo parezca. Vamos a brindarles una igualdad de posibilidades a la gente que está en los pueblos. Vamos a hacer que se queden en los pueblos, porque de esta manera y con el comercio electrónico
existe una vía de posibilidad. No tienes que vivir en Madrid, no tienes que vivir en Barcelona, no tienes que vivir en Zaragoza. Puedes hacerlo. Puedes vivir en un pueblo porque el comercio electrónico te proporciona y te brinda la oportunidad de poder desarrollar tu actividad de compra y de comercio como tú quieras. ¿Qué hay más responsable que buscar una igualdad entre todos los compradores? ¿Sí? Has hablado de que se crean puestos de trabajo a la larga, pero ¿y la calidad de esos puestos de trabajo? ¿Está testimoniada como es? ¿Está clara que es tan beneficiosa para el trabajador como es la de los antiguos puestos de trabajo, por llamarlos de algún modo? Me hace particular gracia que presupongas que en cualquier otro tipo de tienda física se tenga un salario digno y que lo sepas. De hecho, no sé el salario exacto que se va a cobrar de una manera o de la otra, pero no va profundamente ligado a si es comercio electrónico o a si es comercio físico. Hemos de tratar que todos los trabajadores cuenten con los mismos salarios, con un salario digno y equiparable a su labor. Punto. Sea un trabajo físico, sea un trabajo electrónico. No tiene nada que ver. Y con esto, pues nada, remarcar que el comercio electrónico es progreso, es evolución. Hay que adaptarse a los tiempos, no se puede negar. No se puede discutir, no hay discusión. Las grandes plataformas de comercio electrónico son una forma de consumo responsable, por supuesto. Hola, buenos días. Soy Daniel Sánchez y soy el segundo refutador del Instituto Martínez Vargas. Es cierto que vuestras posturas parten de la idea de que se crean muchos puestos de trabajo. ¿Cuál puede ser este problema? La calidad y lo que generan esos puestos de trabajo. Habéis hablado de los puestos de trabajo en la infraestructura. ¿Qué pasa? Esa infraestructura tiene un problema y es toda la contaminación que genera eso. Os propongo un simple ejemplo. Yo me quiero ir a comprar un libro. Voy a un comercio cercano. Puedo ir caminando o con el coche. Quiero comprar un libro en una gran plataforma. ¿Qué tengo que hacer? Pedir el libro, ese libro irá desde un almacén aquí a Barbastro, de Barbastro hasta mi casa. ¿Qué ha pasado? Han utilizado unos vehículos que son altamente contaminantes. Además, habéis mencionado el tema de la pandemia. Es cierto, y tenéis toda la razón. Son necesarias en esta época. ¿Cuál es el problema? La pregunta no es, ¿son necesarias o no? La pregunta es, ¿son responsables o no son responsables? Y ahí es precisamente donde está la respuesta, que es no. ¿Por qué no son responsables? Y a partir de aquí voy a exponer mi último argumento. Este argumento choca claramente con lo que habéis defendido de tanto la accesibilidad como la facilidad. ¿En qué se basa? Se basan simplemente dos ideas. La primera es que esta facilidad, esta accesibilidad tiene sus problemas, y es que tanta facilidad, tanta accesibilidad puede llevarnos a la peor situación, y es generarnos una adicción a las compras. Como podréis observar en la carpeta de evidencias, hemos encontrado una encuesta que demuestra que esta facilidad a la hora de comprar hace que en muchísimos casos compremos cosas completamente innecesarias. Además, en muchos casos, estas compras la pueden llevar a cabo jóvenes. Jóvenes que, al tener más conocimiento de Internet, tienen más facilidad para comprar. Esto genera un problema. Cuando alguien que a lo mejor no ha trabajado, no conoce tan bien el valor del dinero, se dedica a hacer compras, puedes generarle la situación de creer que todo es fácil, que todo es muy fácil de comprar y crear una adicción ya desde pequeños. Veo que tenéis una pregunta, adelante. Sí, respecto a la contaminación, tú dices que puedes ir a comprar lo que tú quieres andando o en coche, pero si, por ejemplo, Puerto Venecia, que lo tenemos más cerca, si van 200 personas a comprar a Puerto Venecia en 200 coches particulares, ¿se genera la misma contaminación si un repartidor reparte esos 200 productos por las casas? Al final vas a necesitar igualmente que te traigan los productos y luego cada repartidor va a tener que ir a cada casa.
Y tú no tienes la obligatoriedad de ir en coche a comprar. Tú puedes ir perfectamente andando. Tú no tienes por qué ir a comprar Puerto Venecia ropa. Tú puedes comprarla perfectamente en tu localidad. Y luego, la segunda vertiente que he comentado acerca de la idea de la accesibilidad es la de la contaminación. Y ahí quiero remarcar también la idea de que habéis hablado de la infraestructura. Esa infraestructura es altamente contaminante. Como podéis también encontrar en la carpeta de evidencias, tenemos la huella de carbono que se ve claramente aumentada por estas grandes plataformas. ¿Qué pasa? Cuando tú recibes un producto, te llega embalado. Esos embalajes, ¿cuál es el problema? Pues simplemente que son altamente contaminantes. Y eso es otro problema a la hora de la contaminación. Por lo tanto, creo que una vez expuesta todas estas ideas, podemos llegar a la conclusión de que, al igual que no es solo todo lo que reluce, no todas las facilidades a la hora de comprar son ventajas para la vida real. Muchas gracias. Conclusor de equipo en contra. Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Cabestre y soy la encargada de realizar la conclusión por parte del Instituto Martínez Vargas de Barbastro. En primer lugar, quería mostrar nuestro agradecimiento tanto al Instituto Lucas Mayada por la organización del debate como al jurado que está presente y al equipo contrario. En primer lugar, quería destacar algunas de las ideas que mis compañeros han rebatido. Entre ellas, todos coincidimos en la importancia de la digitalización para el pequeño comercio. Pero, como ha dicho mi compañero Hugo, las grandes plataformas no son la manera de digitalizar que los pequeños comercios deberían tener, ya que, como también ha explicado, muchas veces llevan a esos pequeños comercios a la quiebra. También, sobre lo que ha dicho mi compañero Daniel, refutando a las anteriores argumentaciones, es cierto que con la situación de la pandemia se ha visto que estas grandes plataformas son beneficiosas y son necesarias, pero esa no es la pregunta es si son responsables o no, y él lo ha dejado muy claro y es que no son responsables. Repasando los argumentos de mis compañeros, en primer lugar, Hugo ha mencionado la monopolización que estas grandes plataformas llevan a cabo, mostrando tanto el informe del Congreso de Estados Unidos como el BOE que denuncia el dumping, que es una práctica que suelen llevar a cabo. Sobre la creación de puestos de trabajo, podéis ver en la carpeta de evidencias que tenemos el testimonio de trabajadores que muestran las condiciones laborales pésimas, que eso choca completamente con la idea de consumo responsable, porque no se respetan a los derechos de las personas. Ante la facilidad que mencionaba el equipo anterior de consumo, mis compañeros han dicho también muy bien que, a pesar de que nos ofrezca una facilidad a la hora de adquirir productos y en esta situación de pandemia y en los pueblos, finalmente fomenta el consumismo y, como se puede ver también en la encuesta que tenéis en la carpeta de evidencias, hace que compremos cosas innecesarias y, como ha dicho mi compañero Daniel, sobre todo los jóvenes. Y, por último, la contaminación, que también es un problema muy grave que ha defendido mi compañero Daniel, que genera una enorme huella de carbono y, además, con los embalajes y esos materiales se genera muchísima contaminación de plásticos, de cartón. Por ello, nosotros no negamos que estas plataformas puedan ser beneficiosas, generen puestos de trabajo o nos puedan hacer la vida más fácil. Pero no es algo que tenga que ver con nosotros, es algo general y en general no son responsables. Ni los puestos de trabajo que generan son de calidad, ni su influencia al mundo es... Bueno, gracias.
Buenos días, jurado, equipo contrario. Mi nombre es Carlota y voy a concluir este debate remarcando y enfatizando nuestros previos argumentos, posicionándome así en nombre de mi equipo, el equipo Piramidón, claramente a favor. Para empezar, querría recordarles algunos de los argumentos de la posición contraria, como las pésimas condiciones de los trabajadores, la gran contaminación de que estas plataformas generan y el monopolio de empresas. Tras esto, me gustaría tratar los argumentos de nuestra primera refutadora, Sara. Como bien les ha explicado ella, les ha contado cómo gracias a estas plataformas podemos controlar, en la medida de lo posible, nuestra exposición frente al COVID. Debido a la gravedad de la pandemia que nos ha tocado vivir, no estaría de más que redujéramos al máximo nuestra movilidad. Pueden tratar esto con ambigüedad, al intentar contradecirlo mediante la reafirmación de que el propio repartidor puede contagiarnos. No sé cómo lo verán ustedes, pero yo me siento mucho más segura abriéndole la puerta a una sola persona que compartiendo oxígeno con al menos otros 6 clientes en un espacio medio cerrado, tocando todos los mismos productos. Por no hablar de la diversidad de compra que nos ofrecen las plataformas. Pueden comprar lo que quieran y encima a un mejor precio. Así les expongo la sencillez y rapidez de compra, ahorrándoles tiempo en vez de esas largas colas para probarse los productos en caso de prendas de vestir o para pagarlos en caja. Querría comentarles también los otros argumentos de nuestra refutadora Claudia, que les ha recitado varias frases contundentes que me gustaría remarcar. Las grandes plataformas, señores, no aumentan el paro, todo lo contrario, se incrementa gracias a la reconversión del mismo. Un dato muy importante a tener en cuenta, ya que si se omite estaríamos limitando nuestro futuro. Por último, como habitante de un pueblo víctima de la España vaciada, debo resaltar las múltiples facilidades que nos ofrecen las grandes plataformas, permitiendo el acceso a productos y servicios que con su ausencia nos serían más difíciles de obtener, sobre todo a personas con dificultades de movilidad, aislamiento geográfico. También querría comentar que todas las evidencias están colgadas en el documento y, asimismo, les animo a que compren en estas plataformas, recalcando que el comercio electrónico les invita a no abandonar los pueblos, a vivir una vida rural. El comercio electrónico es progreso, es evolución y no se puede negar. Muchas gracias. O sea, el debate ha estado bastante bien, nos ha gustado. Antes de nada, si me podéis responder con los micros quitados, ¿qué experiencia tenéis en debate y cómo lo habéis visto, este debate en concreto? ¿Os ha gustado, no os ha gustado? Ir diciéndome. Acercaos a algunos si queréis hablar, ¿eh? Yo te comento, si acaso, Martínez Vargas sí que el año pasado participó en un debate que hicimos también aquí en el Lucas, y el Pirámide es la primera vez que participa con nosotros, pero que hablen ellos y te expliquen. Vale. No se oye. Nosotros veníamos de cero, no teníamos ninguna experiencia y pues generalmente lo hemos visto muy bien y que más o menos nos hemos ido soltando conforme el debate. Pues sí, se hace muy bien. Nosotros, dos miembros del equipo sí que teníamos experiencia en el debate del año pasado, que vinimos a Huesca, y del resto nunca habíamos participado en concurso de debate. Sí que hacemos clases de oratoria y, bueno, en general lo hemos visto bien. Vale. Pues nosotros también lo hemos visto bien. O sea, dentro de que obviamente no es un torneo mundial de estos universitarios súper top, viendo el contexto, la verdad que ha estado muy bien y felicidades por ello, ¿vale? O sea, independientemente de quién gane, ha estado bastante guay. Vale. Por lo general, uno de los problemas que hemos tenido los jueces a la hora de analizar el debate ha sido que cuando se plantean las preguntas de debate en formato académico, una de las primeras cosas que hay que analizar, además de qué tipo de pregunta es, son cuáles son las preguntas clave de esta pregunta, ¿no? Entonces, claro, una de ellas son las plataformas de comercio electrónico y por otro, el consumo responsable. ¿Cuál ha sido la problemática que hemos tenido? Que a favor ha definido plataforma de comercio electrónico o el comercio electrónico en sí, y del en contra ha definido comercio responsable. Pero la definición de comercio responsable ha sido la de que necesita adaptarse a unas necesidades reales
o aquel que necesita adaptarse a unas necesidades reales, pero es una definición ambigua, entonces, porque no sabemos muy bien exactamente cuáles son esas necesidades reales, ¿vale? En función de ello, pues las necesidades reales creo que cada equipo lo ha vendido de una determinada manera y en función de ello ha sido como se ha determinado el equipo ganador. Pero yo no voy a entrar todavía a quién ha quedado como equipo ganador. Voy a ir pasando a líneas generales, más o menos, qué es lo que ha pasado, ¿vale? O sea, a Pirámide entra introducción, nos comenta, no entra, está muy bien porque además los dos equipos habéis traído una introducción con un exordio bastante chulo. Quizás os recomendaría acortar un poco, más que nada porque tenéis tiempo un poco reducido, entonces pues a lo mejor os puede beneficiar acortar un poquito, pero por lo general, bien, ¿vale? A ambas introducciones. Introducción en contra, quiero ser un poco escueto. Introducción en contra está muy bien, me decís un montón de afirmaciones que están muy bien y que efectivamente pueden venir ligadas al comercio electrónico. Lo que sí que os recomiendo un poco más de estructura, ¿vale? Es decir, agruparlas dentro de los argumentos que nos vaya a comentar y decir, mira, traemos 3 argumentos, un argumento X, un argumento Y y un argumento Z, que va de esto, esto y esto, ¿vale? Eso, por ejemplo, el equipo en contra sí que lo ha traído un poco mejor, ¿vale? Y sí que empieza, sin embargo, el equipo en contra a definir a partir del minuto 2, ¿vale? Entonces, a lo mejor eso, pues acortar un poquito más el tiempo, pero por lo general bastante bien. Con el paso de los debates, la verdad que ha ido bastante bien, se ha ido viendo ya mejor cuáles han sido los puntos principales de cada equipo. A partir del primer refutador, creo, del equipo a favor, ya se entiende mejor y además plantea un framing, un marco contextual bastante interesante, que es el contexto de pandemia, donde los comercios físicos tienen un obstáculo muy grande para poder subsistir y dices, es que el comercio electrónico ha permitido que se adapten a un determinado tipo de mercado que hace que la demanda que la oferta de este tipo de productos siga manteniéndose, ¿vale? Y además en un contexto sanitario en condiciones. Además nos habla de la competencia, que aumenta la competencia y que además eso beneficia al consumidor. Lo que sí que recomiendo es que todo lo enlacéis a la pregunta, ¿vale? Es decir, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la estructura ARE para la argumentación, que consiste en afirmación, razonamiento, evidencia. Generalmente, a esto después, dependiendo a quién le preguntes, puede añadir o no otra letra. Por ejemplo, mi gran compañero Javi en debate siempre explica ARE como AREL y la L final le introduce como link, como enlace a la pregunta original, ¿vale? Es decir, saco mi afirmación, que es aquello que voy a argumentar, razonamiento, por qué afirmación tiene sentido, evidencia o ejemplo, y después lo enlazo a la pregunta, ¿vale? O sea, este es mi argumento y mi argumento tiene sentido porque responde a la pregunta de esta manera, ¿vale? Entonces, a lo mejor sí que enlazarlo un poco más con qué es responsabilidad os podría haber ayudado un poco más. Pero en general, vuestros argumentos son muy intuitivos, ¿vale? Que es lo bueno, que el razonamiento tampoco ha tenido que ser muy grande, precisamente porque los argumentos que traíais era bastante intuitivo por regla general. Vale. En contra, de R1, ya empezamos a hablar sobre oligopolios, entramos a temas de Amazon y AliExpress y cómo funciona el sector logístico, que era uno de vuestros grandes argumentos. Aquí hemos tenido un problema que ha sido, además, porque os hacen una pregunta que al respecto de los comercios en la pandemia y la respondéis diciendo, sí, está muy bien que los comercios se adapten a este tipo de... tienen la opción de digitalizarse, tienen la opción de pasar al comercio electrónico, pero que no dependan de estas plataformas.
El problema está en que si ese es un punto tan importante, hay que explicarlo un poco más, ¿vale? Cómo funcionan los oligopolios, porque nos habéis explicado, por ejemplo, la gran problemática, que además es lo que a vosotros os beneficia, que es la de cuál es el contexto, cuál es la situación del día a día de cada trabajador y cuáles son las diferentes problemáticas que tiene para desarrollar su empleo cuando los derechos laborales a lo mejor no se respetan al 100%, ¿no? Entonces, a lo mejor explicarnos por qué es algo sistemático dentro del comercio electrónico en general o por qué de los oligopolios al fin y al cabo son tan importantes, os habría venido un poco bien. De todos modos también es más o menos intuitivo y entendemos hasta cierto punto por qué se dan este tipo de monopolios y de oligopolios, ¿vale? Entonces, y después las refutaciones 2 pasan un poco también a hablar del otro punto de conflicto que se ha dado entre los dos equipos, que ha sido la parte de la distribución de los productos que se han comprado, y habláis por un lado, a favor de la importancia que tiene a la hora de los diferentes municipios la capacidad de adquisición de determinados bienes y servicios, y por otro lado también el consumo energético, ¿no? Y la contaminación en general, que se responde también por parte del equipo en contra de forma diametralmente opuesta. Punto que y aquí es donde surge, además en el R2, uno de los puntos clave, las evidencias. El uso de las evidencias no puede ser únicamente decir, tengo una evidencia en Drive. Tenéis que decirme qué evidencia es, cómo responde a esa pregunta en concreto y por qué esa evidencia es importante, ¿vale? Es decir, ¿de dónde sale esa evidencia? ¿Es algo que habéis encontrado en un blog random de internet o es algo que te dice, por ejemplo, pues no sé, la ONU, ¿vale? Dependiendo a quién le preguntes, vamos a otorgarle una cierta autoridad a la autoría en cuestión de la evidencia y por tanto va a tener más o menos relevancia en el debate. Por cierto, a equipo en contra, hay una de las evidencias que habéis puesto, lo único que habéis subido es en una de ellas, ¿vale? No estoy diciendo que esa evidencia ha sido especialmente relevante ni nada por el estilo, simplemente que me he dado cuenta y yo lo quiero comentar. Una de las evidencias es únicamente una página. Y además abajo pone página no sé qué de 34, de 20 y pico. No entiendo, o sea, yo con esa página no soy capaz de entender qué contexto tiene, es decir, quién ha escrito esa evidencia y qué es lo que dicen el resto de las páginas. A lo mejor el resto de las páginas contradice ese punto de vista, ¿vale? Entonces, os recomiendo que o no subáis eso o que subáis directamente el documento entero. Alberto, no sé, a ver, ¿qué más he escrito? Perdón. No entiendo eso. Vale, ya. Vale, que encienda la cámara. Eso, que como si estaré transmitiendo por el canal de YouTube, mejor ver tu cara que no... Vale, lo malo es que tengo unos pelos aquí que de loco. Pero vale, está vale. Bien, Alberto, está bien. Eso, gracias. Nada. Y después, por último, las conclusiones. Las conclusiones también están bastante bien, han resumido bastante y han analizado lo que ha ocurrido en el debate, porque recordemos que la conclusión no es solamente un resumen de que lo que ha ocurrido, es un análisis de, oye, estos puntos son los principales, nosotros lo hemos enfrentado de esta manera, el equipo contrario no ha sido capaz, o el equipo rival no ha sido capaz de estar a nuestra altura por este y este motivo, ¿vale? Lo que sí que conclusión, has quedado a punto de llevarte un aviso, te has quedado con esto y con el uso del tiempo, que realmente pues un aviso en conclusión pues tampoco sirve de gran cosa, porque no tiene una consecuencia en general con respecto al resto de turnos, porque las faltas se llevan por acumulación de avisos. Y por otro lado, conclusión en contra, cuidado a la hora de hablar del dumping y
porque parece como que estás trayendo argumentación nueva y no se puede crear argumentación nueva en conclusión, ¿vale? Lo digo como anotación. A lo mejor si explicas cómo funciona el dumping, cómo se relaciona con los puntos anteriores, me dice, mira, es que mi compañero ha hablado del dumping de esta manera, ¿vale? Entonces a lo mejor puedo entenderlo un poco más y decir, vale, me está relacionando esto. Pero si no, ya está. De todos modos, que argumentes en conclusión no se penaliza en sí. Únicamente te penaliza, se penaliza uno mismo o una misma porque pierde tiempo de utilizar ese tiempo de una forma más productiva, pero ya está, ¿vale? No pasa nada. Así que, en general, esa ha sido la impresión que hemos tenido los jueces durante la deliberación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vale, Manuel. Alberto, ¿tú vas a hacer referencia a las intervenciones desde el punto de vista de la forma de dirigirse al auditorio y esas cosas? Porque yo querría... Vale, pues si quieres, termino mi intervención aquí y os doy palabra a vosotros, ¿vale? Sí, no hay prisa. Estupendo. Que termina ya, que termina ya, que no Sí. Vale. Cuando quieras, sí, no, es que si no vamos a tardar un millón de años. Vale, bueno, empiezo yo. Bueno, primero, o sea, me gustaría daros la enhorabuena porque la verdad que habéis hecho muy bien. Cosas a destacar que debéis mejorar, por decirlo de alguna manera, es sobre todo en ambos equipos, es el vocabulario, ¿vale? Aunque seáis todos de la misma edad y posiblemente os conozcáis, tenéis que pensar que esto es un debate académico, que hay que tratar de usted, hay que, pues eso, saber un poco transmitir, pero usted, o sea, aunque os conozcáis. Y luego, a mí una cosa que me gusta en los debates es que seáis un equipo, en plan de pirámide un equipo y vosotros los de el otro equipo. Y que os tratéis de nosotros, porque muchas veces, sobre todo en el de pirámide, decíais yo opino o yo, y bueno, sois un equipo, entonces está muy bien que digáis nosotros. Luego, cosas que yo me haya apuntado es, sobre todo, aunque ya lo ha dicho Alberto, es el orden a la hora de hablar. No mezcléis, por ejemplo, en la introducción, a mí me gusta que el exordio sea corto, porque a mí sí que me gustan los exordios, pero que sea corto y luego ya empecéis presentando al equipo y ya en los argumentos, y dejéis muy claros los argumentos, porque al final es el principio del debate, y si no, nosotros como jueces e incluso los espectadores se pueden perder, porque sabemos qué línea argumental estáis siguiendo. Luego en las refutaciones, yo creo que de forma, pues es únicamente el tratar de usted o sea, en las refutaciones yo no he visto ningún tipo de fallo, más allá de eso. Y la conclusión, pues eso, tener cuidado en no volver a meter datos que no son en ese momento necesarios. Y tampoco, desde mi punto de vista, tampoco está muy bien decir los argumentos del otro equipo sin refutar, si no se han nombrado refutados. Es decir, si yo, por ejemplo, digo una cosa, o sea, mi equipo dice una cosa, otro equipo dice otra, y se refuta, y mi equipo sale ganando, pues yo sí que lo incluiría en la conclusión. Pero nombrarlos del otro equipo sin refutarlos, si no han sido refutados y sin contar la refutación, nos puede jugar un poco en contra de nuestro equipo. Pero bueno, eso. Yo no tengo nada más que decir. Que cuidéis el lenguaje y que lo habéis hecho muy bien. ¿Puedo yo ahora? Mirad, a mí quiero dar la enhorabuena a los participantes de ambos equipos. Me parece que ha sido un debate de guante blanco muy interesante y el hecho mismo de que haya habido jueces con opiniones discrepantes ya pone de manifiesto lo difícil que es evaluar un debate de estas características. Yo sí que voy a ser muy breve porque ya hemos consumido mucho tiempo, pero sí quiero señalar algunas cuestiones. Por ejemplo, desde mi punto de vista, en la cuestión del fondo, ha habido varios elementos que ya ha señalado Alberto en torno a los cuales ha periclitado mi propia opinión, ¿no? Uno de ellos ha sido en torno a la pregunta en sí. Si la responsabilidad es la clave a la hora de dirimir el debate, conviene que quede bien definida, ¿no? Luego, por otra parte, ha habido, lo que decía antes Alberto, que también me parece importantísimo, es que el ARE, el esquema que solemos utilizar en el debate académico, afirmar, razonar y evidenciar, conviene ser respetado. De hecho, el equipo a favor solamente ha hecho una referencia a la evidencia ya en la conclusión.
En cambio, el equipo en contra lo ha hecho un par de veces, en la segunda refutación y en la conclusión. Para mí, entonces, lo que sí quiero recomendaros es que si vais a construir con solidez, desde el punto de vista del pensamiento crítico, la idea que estáis sosteniendo, tenéis que sostenerla en función de evidencias, que son la parte clave que habéis puesto, que yo creo que es lo que ha habido aquí, cierta debilidad, porque de lo contrario estaríamos prestando atención exclusivamente a afirmaciones que son como opiniones, y una opinión no tiene validez desde el punto de vista del pensamiento crítico. Sí quiero también hacer unas cuantas referencias a la cuestión de la forma. Mirad, hay algunas cosas que había empleado mal. Por ejemplo, como ahora no recuerdo, cuando habéis dicho, cuando habéis puesto al final el adjetivo mío o mía. Eso, déjame que lo recuerde a lo largo de mi peroración y luego lo recuerdo. Y también conviene que estéis muy atentos al empleo del cuerpo. Mirad, ha habido un orador que tenía la mano derecha por debajo de la cintura todo el rato. Eso se llama la mano muerta en retórica, en comunicación, porque no emplean la mano como vehículo de comunicación. Entiendo que en este tipo de formato, donde el orador está detrás de un atril y está mirando a una cámara que no hay auditorio, pues puede parecer que los gestos son poco importantes, pero nosotros estábamos mirando, por lo menos yo estaba mirando. Así que me parece importante que intentéis practicar la ley del rectángulo. Recordad que la ley del rectángulo es que hay un rectángulo imaginario que va desde la cintura a los hombros y ahí tienen que permanecer las manos y los brazos todo el tiempo. Si la sacáis del rectángulo, perdéis potencia comunicativa porque no tenéis toda la herramienta a vuestro alcance empleándola. Luego, también me gustaría que os percatarais de que cuando os ponéis nerviosos empieza ya ese titubeo. Entiendo que el titubeo es inevitable, pero cuando ya el titubeo viene seguido del trémolo de la voz, que cuando empieza a temblarte la voz porque estás a punto de ponerte muy nervioso o muy nerviosa, eso tenéis que combatirlo. Uno de los recursos que se suelen emplear en estas líderes del debate es, si veis que os está entrando la tensión, os calláis un poquito, 2 o 3 segundos de silencio retórico, y luego continuáis con la idea que estáis diciendo. Por lo demás, ¿qué más quiero deciros? Pues nada, que eso, que ha sido en buena lid, ha sido un debate maravilloso. A mí me ha provocado muchísima reflexión en torno a esta cuestión, que además está de rabiosa actualidad, como diría aquel, y simplemente, pues, no sé si tenemos que anunciar al ganador o no. Eso que nos lo digan los de la organización. ¿Lo anunciamos o no? ¿Quieres hacer tú los honores? De acuerdo, pues mira, después de grandes discrepancias en el seno de los jueces y de opiniones y votos opuestos, hemos considerado que el equipo ganador ha sido el equipo en contra. Así que ya está. Si tenéis alguna cuestión, estamos a vuestra disposición. El equipo del Instituto Martínez Vargas pasará a la final. Martínez Vargas pasa y, a la final. Nada, felicitar tanto a Martínez Vargas como a Elías Pirámide. Gracias Ramón, gracias Elena, lo habéis hecho muy bien. Y al debate, la verdad que, como han dicho los 3 jueces, ha sido pues, muy enriquecedor. Con que nada, solo felicitaros y decir que hacemos una pausa y que para las 12 o así volvemos a conectarnos. De acuerdo.